Antes que nada debo decirte que como sabes no soy la conocedora ni la persona más inteligente y culta de este mundo, pero me gusta realizar investigaciones y trato de hacerlo siempre de fuentes confiables. Es por eso que para este tema de investigación, que fue la inclusión y la discriminación, que son temas que aparecen ser algo cotidiano ya de nuestra sociedad actual, me basé en datos dados por la ONU, la UNESCO y el INEGI en México para poder darte una vista sobre qué es lo que está sucediendo y a qué nos referimos cuando hablamos de discriminación e inclusión. En pleno 2020 es imposible haber escuchado sobre inclusión y discriminación. Con tantos fenómenos sociales que han pasado, creo que hay una sobrecarga de información donde ya no sabemos pues qué información escoger y cuál es la información verdadera. Este es un tema delicado, pero me he decidido hacerlo con todo el respeto para todas las personas que me están viendo y siempre sabiendo que no lo sé todo, que realicé una investigación y que estoy abierta a cualquier tipo de opinión siempre y cuando sea constructiva y permita añadir más hacia este conocimiento. Es por eso que el día de hoy te voy a hablar sobre inclusión y sobre discriminación. Estás en tu canal de salud mental, bienvenidos a Psicofé. Como vimos por el título de este video y lo que les dije en la introducción, hay dos conceptos muy importantes que tenemos que aprender a manejar: la inclusión y la discriminación. La inclusión hace referencia a esa respuesta que tenemos ante la diversidad de personas y sus diferencias individuales, viéndolo no como una oportunidad de estancarnos, sino como algo que nos va a traer un crecimiento y enriquecimiento a las áreas familiares, sociales y educativas, laborales, comunitarias y culturales. La inclusión se da a través de una reciprocidad de participación y acceso a las actividades que conciernen a los grupos antes mencionados. Debemos de saber que cada uno tiene habilidades y potencial diferente, lo que provocará diversas y diferentes respuestas en cada una de las personas y por lo tanto también a sus necesidades. Por otro lado, la discriminación es un tipo de violencia pasiva, que por lo tanto a veces es difícil detectar cuando nosotros hemos sido discriminados o hemos discriminado a otros. Se describe como un desfavorecimiento o desprecio inmerecido a un grupo o a una persona en específico, hacer inferior sus derechos y consideraciones sociales. Las personas que discriminan debido a sus características o sus pensamientos sienten que tienen una superioridad sobre los otros y que a través de ese escalón superior en el que se encuentran tienen el derecho y la capacidad para poder juzgar a los demás. Como siempre quise tener una clasificación sobre los diferentes tipos que pueden existir dentro de algo, en este caso dentro de la discriminación, y al momento de investigar me di cuenta de que básicamente casi cualquier característica que te haga distinta de una persona, de esas personas que hablábamos que se sienten superiores a ti, puede hacer que tú sufras de discriminación o que tú discrimines a otra persona por no pensar o por no ser de la misma manera que tú eres. Hay que ver que por lo tanto aquellos grupos que son más vulnerables son los grupos minoritarios, es decir, esa pequeña parte de la población que tiene distintas y diversas ideas a lo que manejaría pues completamente la sociedad. A esto anudo que sí existen como tal definiciones de cuáles son las áreas, pero al momento de que las escuchen se van a dar cuenta que realmente pues sí se te discriminan por ser distinto. Discriminación social. Se les limita la educación, la vivienda y las oportunidades laborales a las personas con una discapacidad física, que sería una falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal, entre comillas, o actividad de una persona. Discriminación laboral. Se puede ver a través de no contratar personas mayores de 40 años, jóvenes que no han podido tener experiencia laboral y mujeres con menos sueldo que los hombres. Discriminación sexual.
Se habla de una diferencia de géneros, sobre cuál es el sexo más fuerte y cuál es el más débil, además de la discriminación por la identidad sexual de la comunidad LGBT, discriminación racial. Se puede dar por el color de piel, se da o hay mayor prevalencia hacia las personas de color y a los nativos indígenas. Discriminación religiosa, por tener otra religión diferente o un credo distinto al que maneja la mayoría de la sociedad. Ideología, rechazar la idea de otros sin haberla comprendido. En este caso es importante resaltar que la idea no está poniendo en riesgo la integridad o la salud de alguna otra persona. Como vimos, existen diferentes tipos de discriminación y no es que una esté peor que otra, creo que todas están al mismo nivel, porque la discriminación trae muchos sentimientos negativos en la persona, muchas inseguridades, y es algo con lo que no es fácil lidiar para muchas personas porque es algo que les toca vivir todos los días y que incluso injustamente saben que desde el momento en que nacieron ya tienen menos posibilidades que otras personas para alcanzar lo que ellos quieren o para tener algo que por derecho debería de corresponderles. Es importante hacer una diferencia sobre que hay ciertos establecimientos o ciertos trabajos en los que se reserva el derecho de admisión a ciertas personas, no con el fin de ser precisamente discriminativos, es decir, de discriminar y perjudicar a la persona, sino porque si no se cumplen esas características, la persona puede tener daños dentro de su integridad física y moral. Es decir, si en un empleo te piden cierta condición física, no es porque tengan gordofobia. Las personas que tienen obesidad, como ya lo había dicho en el video de trastornos alimenticios, tienden a sufrir mayor índice de enfermedades y por lo tanto a veces realizar ciertas actividades puede perjudicar mucho más su salud. Entonces también tenemos que poder diferenciar o empezar a preguntarnos en qué momento sí es una verdadera discriminación y en qué momento realmente se está haciendo porque son las características de un puesto o de algún establecimiento y que no precisamente pues llegó a ser discriminatorio con el fin de perjudicar a otros. Es algo complicado de hacer, es difícil porque como siempre con el factor humano no es A más B, siempre hay muchísimas vertientes y muchísimos casos diferentes, pero creo que lo principal y que voy a decir más adelante es que tenemos que ser respetuosos y tener una mente abierta ante la diversidad que existe. En 2017 la INEGI realizó una investigación sobre la discriminación en México, la ENADI. En ella se obtuvieron los resultados de que 1 de cada 5 mexicanos de 18 años o mayor se ha sentido discriminado durante algún momento de su vida. Los principales motivos son el peso, la edad, la estatura, las creencias religiosas y su forma de vestir o actuar. Pero estas son solo algunas y la mitad de ellas. Existen otras más y enseguida también te voy a enlistar los estados con mayor índice de discriminación en el país. Los otros tipos de discriminación en México es por el tono de piel, por la forma de hablar, por la clase social a la que se pertenece, además de la orientación sexual que tiene la persona. Los estados en donde hay más discriminación es Puebla con el 28.4%, Colima con el 25.6%, Guerrero con el 25.1%, Oaxaca con el 24.9% y Morelos con el 24.4%. Esos son los 5 primeros estados de la República con mayor número de incidencia de discriminación. Para poder ser inclusivos, como dijimos antes, debe de haber una participación y un acceso recíproco de todas partes del grupo. Dependiendo de la situación a la que nos estamos refiriendo, por ejemplo, laboral, educativa, familiar, pues habrá pequeñas acciones que podemos hacer para poder
incluir a las personas. Por ejemplo, en el área laboral a veces se manejan los currículum ciegos, donde no se pone la fotografía del candidato y así te vas a fijar más en las habilidades, en su experiencia, que en el aspecto físico, que sí hay trabajos en donde se fijan más en el aspecto físico de la persona. Y bueno, entre esos sí hay recomendaciones generales que a continuación te voy a poder dar. Para poder ser inclusivos hay que recordar la naturaleza humana, su diversidad y saber que podemos equivocarnos y cometer errores. Saber que nuestras opiniones o acciones también pueden lastimar a otros, por lo que hay que saber cómo, en qué momento y si es necesario decirlo. Debido al punto anterior, tómate un momento antes de decir algo negativo. Si no es funcional y sabes que puede dañar a la otra persona, mejor resérvatelo. También hay que recordar que no hay una superioridad humana. Tener características o ideas diferentes no te hace mejor o peor persona. Recordando siempre a lo largo de lo que te voy a decir y lo que te he estado diciendo en este video, que en lo que tú crees no perjudica a otra persona. Algo muy importante también para poder ser inclusivos y que en algún momento dejemos de hablar de inclusión, porque es algo que ya existe y algo sobre lo que ya no se va a tener que hablar, es educar a nuestros niños. Desde casa, claro, a través de los ejemplos de los padres, y también lo hemos visto en las escuelas con la educación inclusiva. La UNESCO la define como la detección de las diferentes necesidades que existen en los alumnos, responder ante ellas para poder conseguir una participación de estos en su escuela y también en su sociedad. Esto no nada más es a través de las estructuras físicas, sino también cambiar la pedagogía de muchos profesores y los planes de trabajo que se manejan. Fue un tema muy difícil de hablar, la verdad. Yo sé que son temas que se escuchan a diario, bueno, por lo menos yo lo escucho mucho a diario en Facebook, en Twitter, en Instagram, en las noticias, en debates familiares, con tus amigos. Es algo que ya está muy palpable dentro de nosotros y que hay muchísimas opiniones y se respeta la opinión de cada quien, pero creo que es importante poder ser curiosos. Creo que también eso es mucho por lo que yo estoy haciendo estos videos. Como siempre digo, no tengo el conocimiento total de todo, trato de realizar las investigaciones lo mejor que puedo, pero me gusta pensar que estas investigaciones causan curiosidad en las personas, que causan deseos de saber más sobre otras cosas, y para poder opinar necesitamos tener una base, necesitamos saber de dónde y cómo lo estamos diciendo. Esta es una época de muchísimos cambios y es delicado hablar de ciertas cosas, pero pues si tú quieres seguir teniendo o dando una opinión mientras no lastimes a los demás y también mientras esas personas te hayan pedido su opinión, estás en todo tu derecho de hablar considerando todos. Yo creo que no sé si voy a perder seguidores por esto o al rato voy a ser acusada de algo, pero hay que diferenciar entre ser honestos y brutalmente honestos. Al menos yo me refiero a esos dos términos. La honestidad es saber decir las cosas y saber cómo decirlas. Mucha gente dice, es que es con pincitas, es que esta generación ya no aguanta nada. Creo que más bien hubo muchas generaciones que aguantaron de todo y que de verdad, por cómo están ahorita, pues no es como tan bueno, ¿verdad? Claro que ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, pero a lo que me refiero es que si tenemos una oportunidad de cambio, pues se puede hacer y se tiene que hacer. Entonces es decir la verdad en una forma adecuada, con un vocabulario adecuado y buscando de verdad esa mejoría de la persona y no dañar a la persona. Y bueno chicos, este ha sido el tema, espero que les haya gustado, de verdad, como siempre, con toda confianza. Si tienen alguna opinión o algo más que decir, lo pueden dejar en la caja de comentarios. Si pueden seguir compartiendo los videos, se los agradecería mucho. Ojalá que esta comunidad creciera, que más gente le diera curiosidad sobre los temas sociales y sobre la salud mental. Hay muy pocos canales, entonces creo que debemos de apoyarnos.
y poder sacar adelante estas cuestiones. Espero que esta sea una semana de maratón donde pueda estar subiendo por lo menos un video unas 3 veces a la semana. De verdad, perdón por no haberme reportado en muchísimo tiempo. He tenido muchos problemas con mi computadora y con mi internet y no, está horrible. Pero bueno, yo aquí seguiré haciendo investigaciones sobre los diferentes temas que a ustedes les gusten. Y nada, nos vemos la próxima vez en Psicofer. Te mando un beso y un abrazo muy grande y recuerda lavarte las manos y mantenerte en casa. Bye.